Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús a propósito del repudio de la mujer, dice el Evangelio, estaban poniéndolo a prueba. Porque efectivamente la ley de Moisés establecía la posibilidad unilateral del repudio. Y aquí hay que hacer un alcance, porque no se está hablando de divorcio, así como se habla en la justicia civil actual, como se habla en el mundo laico actualmente, ni tampoco de una anulación del vínculo como lo entendemos en la Iglesia. El repudio en Israel era una cuestión unilateral. Solo el hombre podía repudiar a la mujer. Y la mujer quedaba en absoluta indefensión. Dependiendo de la razón del repudio, incluso la mujer podía arriesgar su vida. Por cierto, arriesgaba su honor. El repudio la marcaba inmediatamente en su honor. Una mujer repudiada difícilmente podía volver a ser tomada como esposa. Normalmente una mujer repudiada terminaba siendo sierva en casa de su padre o de sus hermanos varones, sierva de sus cuñadas. Y en el peor de los casos, el repudio, si era por una causa grave, podía significar la muerte por lapidación. Los fariseos querían poner a prueba a Jesús, porque en la legislación farisea habían dos escuelas. En la interpretación de los rabinos había dos escuelas. Una escuela más laxa y una escuela más rigurosa, pero en ambas escuelas la mujer salía mal parada, la mujer tocaba la peor parte. No había otra posibilidad. Por tanto, la respuesta de Jesús es una respuesta compleja. Lo que esperaban, los fariseos, era pillar a Jesús. Porque si Jesús se oponía al repudio, entonces se oponía a la ley. Si Jesús hablaba en favor del repudio, entonces iba a tener que tomar partido entre estas dos escuelas. La respuesta real de Jesús, sin embargo, es distinta, porque lleva la pregunta a un plano superior. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿A qué nos invita Dios
y cuán grande es ese desafío. Y por eso la alusión a la dureza del corazón. Eso lo hizo Moisés debido a la dureza del corazón de ustedes, a la dificultad de convertir su corazón al querer del Señor. Porque atreverse a hacer lo que el Señor ha querido para la humanidad desde el principio, ciertamente va a significar una ardua tarea, un arduo sacrificio. El matrimonio o cualquier otra forma de vida va a significar de nosotros entrega, va a significar de nosotros dedicación diligente día a día para cuidar de eso que hemos recibido. Porque el matrimonio, pero también cualquier otra forma de vida, por ejemplo, la vida celibataria de un consagrado, significa un misterio, el Señor ha revelado para la humanidad estos caminos, significa un don, nos regala la invitación de seguir por ese camino, pero significa también una misión. Y ahí tenemos que tener responsabilidad, y ahí tenemos que tener valentía, y ahí tenemos que tener aguante para acoger la carga de sufrimiento, la carga de trabajo que cualquier misión tiene. Si queremos asumir una tarea sin asumir esa carga de trabajo que la tarea implica, no la vamos a asumir nunca bien. Si queremos vivir de acuerdo a lo que el Padre Dios quiere de nosotros desde el comienzo, eso va a significar también caminar por cuestas empinadas, va a significar también hacer frente a las dificultades de la vida en común, a las dificultades de la vida construida con alguien más que está a mi lado. Y ese es un desafío grande. El Señor pone al final a los niños como ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños reciben todo como don. Los niños en tiempos de Jesús, y lo hemos dicho en otros comentarios de Evangelio, no podían exigir ningún derecho. Los niños en tiempos de Jesús no enarbolaban ninguna bandera reivindicativa, no se les permitía. Todo lo que recibían, lo recibían como don. Todo lo que recibían, lo tenían que asumir como misión. La tarea nuestra como cristianos frente a los cambios de nuestra sociedad, frente a las nuevas perspectivas y a los nuevos horizontes, es volver también la mirada sobre ese don, ese misterio y esa misión que significa acoger la llamada del Señor a hacer familia o la llamada al seguimiento, cualquiera sea el modo como el Señor nos llame.